Buenas tardes, licenciado Luis Muñoz. Mi nombre es Wilson Franco, soy estudiante del tercero de bachillerato F y a continuación voy a hablar sobre mi tema, el trabajo mecánico. Mencionaré brevemente qué se verá en este video. En este video vamos a explorar el concepto del trabajo mecánico, una idea fundamental en la física que usamos más en lo que queremos en la vida diaria. ¿Alguna vez te has preguntado si empujar una caja, levantar una mochila o simplemente sostener algo en el aire como trabajo? Hoy lo vamos a descubrir. Empezaremos entendiendo qué es exactamente el trabajo mecánico, qué condiciones deben cumplir para que exista o cómo se calcula. Veremos su fórmula, sus unidades y los distintos tipos de trabajo que pueden realizarse. También vamos a realizar algunos experimentos simples, como objetos cotidianos, un carro de juguete, una pelota, una caja o una mochila. Todo esto para que podamos ver cómo se aplica la teoría en situaciones reales. Al final haremos un repaso general. Reflexionaremos sobre por qué es importante comprender este tema y responderemos algunas preguntas claves para reforzar el aprendizaje. Y a continuación daré los materiales que usaré en este video. Una mochila, unos cuadernos, una tabla, una caja y una botella. A continuación voy a dar la definición sobre el trabajo mecánico. El trabajo mecánico es una magnitud física que mide la cantidad de energía que una fuerza transfiere a un objeto cuando esta fuerza produce un desplazamiento, es decir, cuando una fuerza actúa sobre un objeto y se mueve. Se dice que se ha realizado un trabajo. Este trabajo depende tanto de la intensidad de la fuerza aplicada, como de la distancia recorrida por el objeto y de la dirección en la que actúa esa fuerza en relación al movimiento. ¿Cómo se calcula el trabajo mecánico? El trabajo mecánico se representa con la letra W, del inglés work, y se calcula con la siguiente fórmula. El trabajo es igual a fuerza por distancia del coseno del ángulo, donde W es igual al trabajo mecánico se mide en joules. F es fuerza aplicada en newtons. D, desplazamiento del objeto en metros. Y el ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Esto significa que no toda la fuerza aplicada genera trabajo, sino solo la parte de la fuerza que actúa en la dirección del movimiento. Por ejemplo, si empujo algo directamente hacia adelante, toda la fuerza genera trabajo. Si empujas en un ángulo, solo una parte de una fuerza sirve para mover el objeto. Condiciones para que haya trabajo mecánico. Para que podamos decir que existe trabajo mecánico, se deben cumplir tres condiciones fundamentales. Si cualquiera de ellas no se cumple, el trabajo será cero. Debe existir una fuerza aplicada. Si no hay ninguna fuerza actuando sobre el objeto, no se puede hablar de trabajo. Por ejemplo, si una caja está sobre el suelo y nadie la toca, no hay trabajo mecánico porque no hay fuerza actuando, es cero. Debe haber desplazamiento del objeto, aunque se aplica una fuerza muy grande. Si el objeto no se mueve, no se realiza trabajo. Ejemplo, si empujo una pared con todas mis fuerzas, pero esta no se mueve, estoy haciendo esfuerzo físico, pero el trabajo mecánico es cero, nulo, porque no hubo desplazamiento. La fuerza y el desplazamiento no deben estar perpendiculares a un ángulo de 90 grados.
Si la fuerza aplicada y el desplazamiento están en direcciones completamente perpendiculares, el trabajo es nulo. Esto es porque el coseno de 90 es 0 grados. Y en la fórmula de trabajo aparece el coseno del ángulo. Ejemplo, si camino horizontalmente cargando una mochila sobre mi espalda, la fuerza que hago hacia arriba para sostenerla no produce trabajo en la dirección del desplazamiento horizontal, porque las direcciones son perpendiculares. Bueno, y en conclusión, el trabajo mecánico es una forma de transferencia de energía que ocurre cuando una fuerza provoca el movimiento de un objeto. Es importante no confundir el esfuerzo físico o el cansancio con el trabajo mecánico. El trabajo mecánico solo existe si el objeto se mueve y la fuerza ayuda a ese movimiento. Por eso, si empujo algo y se mueve, hay trabajo. Pero si empujo y no se mueve, no hay trabajo mecánico, aunque yo me canse o me agote. A continuación voy a dar la fórmula general del trabajo. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, donde el trabajo es la unidad joules. La fuerza es la fuerza aplicada, unidad newtons. La distancia es el desplazamiento del objeto, unidad metros. El ángulo entre la dirección y la fuerza y el desplazamiento, unidad grados o radianes. Coseno del ángulo es el factor que determina a qué parte de la fuerza realmente contribuye al desplazamiento. ¿Qué ocurre en distintos ángulos? Si el ángulo es igual a 0 grados, la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento. Coseno de 0 grados es igual a 1, entonces el trabajo es igual a la fuerza por distancia, se realiza el máximo trabajo posible. Si el ángulo es igual a 90 grados, la fuerza es perpendicular al desplazamiento. El coseno de 90 grados es igual a 0, entonces el trabajo es igual a 0. No se realiza el trabajo, ya que la fuerza no contribuye al movimiento en esa dirección. Si el ángulo es igual a 180 grados, la fuerza va en dirección opuesta al desplazamiento. Coseno de 180 grados es igual a menos 1, entonces el trabajo es igual a menos fuerza por distancia. El trabajo es negativo, lo que significa que la fuerza se opone al movimiento, por ejemplo, fricción o resistencia. A continuación voy a dar las unidades del trabajo mecánico. Sistemática. Internacional. Internacional. Unidad joules. Joules. Símbolo J. Y su equivalencia sería 1 joules es igual a 1 newton por metro. En sistemática, CJC, unidad, RG, símbolo, el mismo, RG, y su equivalencia sería 1 joule
Joule igual a 10 séptimos R. La última sistemática en inglés. Inglés, donde su unidad es pie menos libra menos fuerza. Y su símbolo sería LFT menos LBF. Y para concluir su equivalencia, 1 FT menos LBF es igual a 356 joules. Y con esto daríamos concluido la unidad del trabajo mecánico. A continuación voy a hablar sobre los tipos de trabajo mecánico. En física, el trabajo mecánico se define como la acción de una fuerza sobre un objeto que provoca desplazamiento. La fórmula es trabajo que corresponde a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. 1. Trabajo positivo. Se produce cuando la fuerza aplicada y el desplazamiento tienen la misma dirección. Ejemplo 1. Empujar un carrito de supermercado hacia adelante. Si aplicas una fuerza hacia el frente y el carrito se mueve en esa misma dirección, estás haciendo trabajo positivo. Ejemplo 2. Levantar una caja del suelo hacia arriba. Estás venciendo la gravedad con tu fuerza y el desplazamiento va hacia arriba igual que tu fuerza. Trabajo negativo. Sucede cuando la fuerza y el desplazamiento van en direcciones opuestas. Aquí la fuerza resiste al movimiento. Ejemplo 1. Frenar una bicicleta. Los frenos aplican una fuerza hacia atrás, mientras que la bicicleta se mueve hacia adelante. La fuerza de fricción hace trabajo negativo. Ejemplo 2. Bajar una caja con cuidado. Aunque la caja se mueve hacia abajo, tú aplicas una fuerza hacia arriba para controlarla. Trabajo nulo. El trabajo es cero cuando no hay desplazamiento. La fuerza es perpendicular al desplazamiento. Ejemplo 1. Sostener una mochila sin moverla. Aunque aplicas una fuerza para sostenerla, no hay desplazamiento, así que el trabajo es nulo. Ejemplo 2. Un satélite girando alrededor de la Tierra. La fuerza gravitacional es perpendicular al movimiento, así que no realiza trabajo mecánico. Trabajo neto. En la suma total de todos los trabajos realizados por todas las fuerzas, determina el objeto acelera, desacelera o mantiene su velocidad. Ejemplo 1. Un auto en movimiento. El motor realiza trabajo positivo, mientras que el rozamiento y la resistencia del aire realizan trabajo negativo. El trabajo neto será la diferencia entre ambos. Ejemplo 2. Una persona empuja una caja y otro la frena desde el lado contrario. Si la fuerza en que empuja es mayor, habrá trabajo positivo y la caja se moverá. Bueno, en conclusión, el trabajo positivo ha sido fuerza y desplazamiento que van en la misma dirección, se gana energía. En el trabajo negativo, fuerza y desplazamiento van en dirección opuesta, se pierde energía. En trabajo nulo no hay desplazamiento y su fuerza es perpendicular. Y trabajo neto.
El resultado de sumar todos los trabajos decide si hay aceleración o no. A continuación voy a dar mi ejemplo práctico con materiales concretos. Utilizaré una mochila con peso. La colocaré en la base de la tabla y la voy a empujar lentamente por la rampa hacia arriba. Y voy a medir la distancia recorrida a lo largo de la tabla, usando la fórmula general del trabajo mecánico, que es trabajo igual a fuerza por distancia del coseno del ángulo, y realizaré su gráfica. Con su ángulo de 30 grados, su fuerza y la distancia de 1,5 metros. Y los datos. La masa, que corresponde a 4 kilogramos. Su fuerza que sería 4 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Si multiplicamos esto, saldría igual a 39,2 newtons. Y su distancia, que es igual a 1,5 metros. El ángulo horizontal, que su ángulo horizontal es 30 grados. 30 grados. Y para finalizar el procedimiento, ponemos la fórmula de que es el trabajo igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, que es 30 grados, igual a la fuerza que sacamos aquí, 39,2 newtons, por la distancia, que es 1,5 metros, por 0,866, que es igual. Multiplicamos todo esto en la calculadora. Y nos sale 50,9 newtons. A continuación voy a dar mi segundo ejemplo. Voy a empujar la caja sobre el piso sin levantar. Y voy a medir la distancia que recorrió aplicando la fórmula en el ángulo de 0 grados. Que la fórmula es: trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Y voy a realizar su gráfica. La distancia es 2 metros. Y su fuerza. Y voy a realizar los datos, poner los datos.
La fuerza aplicada es de 10 newtons. Su ángulo es 0 grados. Y su distancia 2 metros. Y vamos a hacer el procedimiento. El procedimiento que sería el trabajo, que es igual a 10 newtons por los 2 metros. Por los 2 metros por el coseno del ángulo, que en este caso es 0 grados. Igual hacemos en la calculadora que esto nos daría 20 joules. A continuación voy a dar mi último y tercer ejemplo. Voy a utilizar una botella de 5 litros llena. La voy a levantar hasta la mesa de forma vertical. Y voy a medir la altura recorrida. Voy a calcular el trabajo realizado contra la gravedad. Voy a realizar su gráfica. Con su fuerza y sus 0,7 metros. Y voy a poner sus datos. Su altura sería 0,7 metros. Su peso es de 5 kilogramos. Su fuerza sería su fuerza es igual a 5 por 9.8. Que esto vamos a multiplicar en el calculador. Y esto nos daría 49 newtons. Y ahora el procedimiento. El procedimiento que sería la fuerza que sacamos de 49 newtons, 49 por 0.7 de la altura y por el coseno del ángulo, que es 0. Esto
Vamos a hacer la calculadora. Que esto nos daría 34.3 joules. A continuación voy a dar el cierre y repaso de ideas clave. Trabajo mecánico. La definición. El trabajo mecánico es la medida de la energía transferida cuando una fuerza provoca el desplazamiento de un objeto en la dirección de esa fuerza. Su fórmula. El trabajo es igual a la fuerza por distancia del coseno del ángulo, donde el trabajo es joules, la fuerza es newtons, el desplazamiento es metros y el coseno del ángulo es fuerza o desplazamiento, unidades. Trabajo joules. Un junior es igual a 1 newtons por 1 metro. Tipos de trabajo mecánico. 1. Trabajo positivo. La fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección. Ejemplo. Empujar un carrito hacia adelante. 2. Trabajo negativo. La fuerza va en la dirección opuesta al desplazamiento. Ejemplo. La fricción al frenar una bicicleta. 3. Trabajo nulo. 0. No hay desplazamiento o la fuerza es perpendicular al movimiento. Ejemplo. Sostener una mochila sin moverse. Ejemplos cotidianos. Empujar un mueble. Trabajo positivo. Tratar de mover una pared. Fuerza sin trabajo. Sostener una caja sin moverla. Trabajo nulo. Bueno, en conclusión, entender el trabajo mecánico es importante en la vida real porque nos ayuda a comprender cómo se transmite y utiliza la energía con muchas acciones diarias, levantar cosas, mover objetos, usar herramientas o incluso diseñar máquinas eficientes. También esto nos permite diferenciar entre el esfuerzo físico o el trabajo físico real. Sigue siendo esencial en la física y en aplicaciones prácticas, como la ingeniería, el deporte o la salud. A continuación voy a hablar sobre las preguntas finales. Pregunta 1. ¿Qué factores deben tener en cuenta para saber si una fuerza realiza trabajo sobre un objeto? Explica usando un ejemplo con una mochila. Existe una fuerza aplicada sobre el objeto. Debe haber una fuerza real actuando sobre el objeto. Que el objeto se desplace. Si el objeto no se mueve, no hay trabajo, sin importar cuánta fuerza se aplique. Que la fuerza tenga componente en la dirección del desplazamiento. La fuerza debe estar al menos parcialmente alineada con el movimiento del objeto, es decir, que el ángulo no sea de 90 grados. Imagina que llevas una mochila colgada en la espalda mientras caminas hacia adelante. La fuerza que haces verticalmente hacia arriba para sostener la mochila es perpendicular al desplazamiento, que es horizontal. En este caso, el ángulo entre la fuerza y el movimiento es 90 grados. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia del coseno del ángulo, que es igual a 0. No se realiza trabajo en el sentido contrario, aunque sientas esfuerzo. Ahora voy a dar el ejemplo. Me imagino que llevo una mochila pesada y la empujo contra el suelo con una fuerza en la misma dirección del desplazamiento. Aquí sí hay una fuerza en la dirección del movimiento. La mochila se desplaza. Entonces, sí se realiza trabajo mecánico sobre ella. Para que haya trabajo, se necesita una fuerza, un movimiento y que la fuerza tenga un componente en la dirección del desplazamiento. Pregunta 2.
¿Puede una persona aplicar fuerza y no realizar trabajo mecánico? Da un ejemplo con materiales u objetos de tu entorno. Sí, una persona puede aplicar fuerza sin realizar trabajo mecánico, si no hay desplazamiento o si la fuerza contribuye al movimiento. Ejemplos con objetos del entorno. Me imagino que estoy sosteniendo una mochila pesada con mis manos, sin moverme. Estoy haciendo fuerza hacia arriba para sostenerla, porque la mochila no se desplaza. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento del coseno del ángulo, que es igual a la fuerza por el ángulo del coseno del ángulo, que es igual a 0. Aunque me canse, no realizaré trabajo mecánico porque no hay desplazamiento. Otro ejemplo. Si empujo una mesa pesada que no se mueve, aplico fuerza, pero como la mesa no se desplaza, el trabajo mecánico sigue siendo 0. En conclusión, aplicar fuerza no garantiza que se realice el trabajo mecánico. Debe haber desplazamiento y la fuerza debe tener componente en la dirección del movimiento. Pregunta 3. Si empujo un carrito cuesta arriba, ¿el trabajo que realizo es positivo o negativo? Justifica tu respuesta y menciona qué variables influyen. El trabajo es positivo. Justificación. Cuando empujo un carrito cuesta arriba, estoy aplicando una fuerza en la misma dirección del desplazamiento, hacia arriba, sobre la pendiente. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0. Por lo tanto, el coseno del ángulo es 1. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia del coseno del ángulo, que corresponde igual a la fuerza por el desplazamiento. Con la fuerza favorece el movimiento del trabajo, es positivo. Variables que influyen en el trabajo realizado. Fuerza, cuando empujo un carrito. Distancia, ¿qué tanto se desplaza el carrito entre la pendiente? El ángulo, entre la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Inclinación de la pendiente, afecta la fuerza necesaria, pero no cambia que el trabajo sea positivo si empujo en la misma dirección del movimiento. En resumen, si el trabajo que realizo es positivo, ¿por qué ayudo al movimiento? Las variables clave con fuerza aplicada, distancia recorrida y el ángulo entre la fuerza del desplazamiento. Y voy a dar el ejemplo con el carrito. Si el carrito sube, sigue siendo nulo, porque no hay desplazamiento. Pregunta 4. Imagina que sostienes una caja por 5 minutos sin mover. Realizas trabajo mecánico. Explica por qué sí o por qué no, qué siente tu cuerpo. No realiza trabajo mecánico. Explicación. La fórmula del trabajo mecánico es el trabajo que corresponde a la fuerza por la distancia del coseno del ángulo. Aunque aplique fuerza hacia arriba para sostener la caja, el desplazamiento es 0. Porque la caja no se mueve. Entonces, el trabajo por la fuerza del coseno del ángulo es 0. Por lo tanto, no hay trabajo mecánico en términos físicos. Que siente tu cuerpo. Aunque no hay trabajo mecánico, tu cuerpo gasta energía. Tus músculos se contraen para mantener la caja en su lugar. Esto genera fatiga, sensación de esfuerzo y posiblemente dolor si sostienes mucho tiempo. Bueno, en conclusión, no se realiza trabajo mecánico porque no hay desplazamiento, si no hay esfuerzo físico, ya que el cuerpo consume energía para mantener la fuerza, pero eso no cuenta como trabajo en física.